Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es jueves 12 de febrero, jueves de la quinta semana del tiempo ordinario. Ayer estudiamos a Monseñor Romero con eso que decíamos doctrina cristiana, y da pie para que pueda haber un acto de respuesta con tres condiciones. Lo estudiamos tomando en cuenta la Populorum Progressio, encíclica de Papa Pablo VI, y los documentos de Medellín a propósito del documento que se llama La Paz. Hoy vamos en el mismo marco doctrinal, ya con las citas bíblicas, a decir cuál es la violencia que no está permitida. Oigamos a Monseñor. Hermanos, así como hay estas violencias permitidas, la violencia por lo general no puede ser un instrumento para la conquista de la justicia. Por eso en la carta pastoral también se reprueban con la Iglesia las violencias institucionalizadas que en una manera ya organizada están violentando la situación del pueblo. Y al lado de esa violencia también la represiva del Estado, que está provocando también en el pueblo la violencia que después se quiere detener. La violencia por la violencia no puede ser el instrumento y tiene que ser medida en su gravedad. Por eso también quiero recordar que el ideal de la Iglesia y del cristiano es lo que hoy nos ha recordado la palabra de Dios, pero no como un recurso a la debilidad, porque también en las lecturas de hoy hemos encontrado que Dios también usará la violencia de su ira y de su justicia ante aquellos que no merecieron el perdón. El perdón supone en el otro arrepentimiento. El perdón supone en el otro una conversión, un cambio de conducta. Y cuando el hombre ha cambiado y busca arrepentido al Señor, el Señor usa entonces la violencia de la no violencia, la misericordia, el perdón, el abrazo de paz. Es hermoso también encontrar dos enemigos que se han reconciliado, pero esa reconciliación supone en el corazón un dominio más fuerte, como es dominar la ira, la agresividad, el rencor. Por eso, el ideal del perdón que hoy nos predica la Sagrada Escritura tiene que ser como la estrella que guíe en este ambiente de violencia, pero no para justificar lo que no se puede justificar, sino para reclamar la conversión de quienes tienen que convertirse para que haya paz y perdón. La violencia que no está permitida. Es que la lectura que está de fondo es el Evangelio de Mateo, capítulo 18. Precisamente estudiando a Mateo nos damos cuenta que es el tercer discurso. Les he dicho que Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés. Y si es el nuevo Moisés, trae una nueva ley. Y esa nueva ley es para construir un nuevo pueblo. Y ese nuevo pueblo es el pueblo de Dios
total, no un pueblo Israel, un pueblo El Salvador, no, todos los pueblos formamos el pueblo de Dios. Pero si ese nuevo Moisés tiene que escribir 5 libros, porque a Moisés se le atribuían los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Jesús no escribió nada, entonces en vez de 5 libros, 5 discursos. Y estamos en el 4.º discurso de Jesús. El primero es el Sermón de la Montaña, Mateo 5, 6, 7. El segundo, Mateo 10, es la instrucción a los apóstoles. El tercero es el discurso sobre las parábolas del reino. Y este es el 4.º, que es el discurso sobre la instrucción de la comunidad. Queda el escatológico, que es Mateo 22 hasta el 25. Bueno, estamos en Mateo 18, discurso sobre la instrucción a la comunidad. Y el Evangelio cuenta aquella pregunta de Pedro: Maestro, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús responde: no digas hasta 7 veces, sino 70 veces 7. Y los biblistas traducen esta respuesta de Jesús, 70 veces 7, lo traducen como siempre. Siempre, siempre. Vamos a perdonar a el pecador, al agresor, siempre. En este contexto, Monseñor Romero señala que hay una violencia que no se puede permitir: la violencia institucionalizada. Monseñor en otro momento le va a llamar a esto la violencia estructural o pecado estructural. El Estado fue puesto para defender mis intereses, los intereses de toda la ciudadanía. ¿Qué pasaba en tiempos de Monseñor Romero? El Estado estaba al servicio de la empresa privada, al servicio de la oligarquía. La Guardia Nacional, la Policía de Hacienda, la Policía Nacional, el Ejército, todos al servicio de las empresas privadas de la oligarquía. La Guardia cuidaba los cafetales, la Guardia cuidaba los bancos. Esto era lo que sucedía. Necesitamos una figura de Estado que cuide al pueblo. Pero cuando el pueblo salía a exigir: queremos que nos cuiden, el gobierno mandaba a sus fuerzas públicas a ametrallar, a secuestrar, a torturar. Y entonces esa violencia es la violencia institucionalizada. Pero entonces saquemos nosotros también nuestra violencia. ¿Para qué? Para hacer justicia. No está permitida esa violencia para hacer justicia. Los que somos cristianos y cristianas actuamos de otra manera. ¿Cuál es la manera de actuar de los cristianos? Es que nosotros perdonamos. Así. Sí, esa es nuestra violencia. La violencia del perdón. La violencia de la misericordia. La violencia hacia el interior. Y esta fue una práctica de las primeras comunidades cristianas. Cuando usted vaya y estudie el fenómeno de la confesión o sacramento de la reconciliación, verá que este sacramento de la reconciliación tiene su antecedente en la comunidad cristiana del siglo I, que se reunían y había personas que habían pecado. Y ellos decían: ¿qué hacemos con este pecador? ¿Lo lanzamos a la calle? Oigámoslo. Y se reunía la asamblea. Y el pecador se paraba frente al grupo y decía: hermanos, hermanas, yo quiero decirles que he pecado. Fallé
etc. Y decía su pecado frente a la comunidad. Y la comunidad decía, ¿lo echamos a la calle o lo perdonamos y lo reincorporamos? Y la comunidad aprendió a que no podía echar a la calle a un pecador. Lo restauraban en la comunidad, le daban el abrazo de la paz. Aquí no ha pasado nada, hermano, siga con nosotros. Pero esto pasó una y otra vez, y a veces el mismo pecador volvía a pecar lo mismo, y nació aquello de la penitencia. Para que no te pase lo mismo, te vamos a imponer una penitencia. Vas a hacer esto, esto y esto. Y si aún así no se convertía, no cambiaba, entonces la comunidad decía, es por demás, mi hermano, usted nunca va a cambiar, no vuelva a venir a la comunidad. Esa práctica de la comunidad del siglo I se fue traduciendo con el tiempo a la figura representativa. Ya el pecador no se paraba frente a la comunidad. El pecador se pone de rodillas frente a un representante de la comunidad que es el sacerdote. El sacerdote se sienta y escucha al pecador. Padre, he pecado. Y yo, sacerdote, estoy representando a la comunidad. ¿Qué fue lo que te pasó? Es que fíjese que... Vaya, mira, para que no vuelvas a caer en esto, te voy a mandar una penitencia. Vas a ir todos los días, etcétera, y le pongo yo una penitencia. Al año vuelve. Padre, fíjese que la vez pasada vine y le traje 5 pecados, sí. Fíjese, padre, que hoy la carne es débil, etcétera, entonces, pero fíjese, y traigo 4 pecados. Muy bien. A los 2 años vuelve. Padre, ahora solo 3. Padre, ahora solo 2. Padre, ahora solo 1. Y uno de sacerdote, al conocer a sus fieles, va viendo si hay progreso o si hay incremento en los pecados. El sacerdote se vuelve representante de la comunidad para otorgar el perdón. El perdón no se le niega a nadie, pero el pecador debe tener el propósito de enmienda. Debe ir cambiando poco a poco. Y Monseñor destaca la figura de la reconciliación. Cuando 2 enemigos se reconcilian y se juntan, es maravilloso ver que 2 que fueron enemigos, que se odiaban, ahora se aman. Voy a ponerles un ejemplo, no tiene nada que ver con los religiosos, solo quiero hablar del tema de los enemigos. En Cuba, Fidel Castro, cuando alzó su movimiento de liberación, 26 de julio, con la palabra, no con las balas, con la palabra, junto al Che y Camilo Cienfuegos, trataban de que sus adversarios, en este caso el ejército que servía al gobierno, al que había que derrocar, se disparaban uno con otro, pero cuando los capturaban, les daban terapia, hablaban. Oye, amigo, tú andas en el bando equivocado. Te vamos a soltar, pero venite con nosotros a luchar. Y muchos hicieron eso. Pongo el ejemplo de Braulio Coronú. Estuve en un pueblo que se llama Guisa, en el valle de Bayamo. Braulio Coronú era francotirador para el ejército batista. Y Fidel lo conquistó y se volvió francotirador del Ejército de Liberación del Movimiento Revolucionario 26 de julio. En un momento en que el alto mando, Fidel, Che, Camilo y otros, Raúl, deciden, tenemos que, con nuestro ejército revolucionario, conquistar el valle de Bayamo, conquistar el cuartel, 5,000 hombres, hay que conquistar esos 5,000
para que de ahí vayamos a Santiago, después a la Vía Clara, a las vías, Cienfuegos, Ciego de Ávila, etc. Pero ¿cómo hacemos? Y hacen un plan. Y Braulio Coronú pidió: sepúlteme con piedras. Voy a tener una M60 de francotirador. Y con esta M60 voy a derribar a cualquier tanqueta, cualquier tanque, cualquier jeep que se acerque a el pueblo de Guisa. Y Braulio Coronú quedó enterrado en piedra, y con la M60 francotirador evitaba que los camiones blindados pasaran. Así fue con un jeep, así fue con una tanqueta, así fue con un Sherman, así fue con... Pero el error, siempre hay errores en la guerra, es que Braulio Coronú disparó al atardecer. Los aviones circulaban y no sabían de dónde venía esa bala asesina que detenía los tanques, que detenía los blindados. Pero en el atardecer ya se empieza a ver el destello de la luz. Y los aviones identificaron de dónde venían los disparos. Y el avión le tiró por radio a un tanque Sherman. Los tanques antes tenían solo movimiento horizontal, no había movimiento vertical. El tanque, cuando tenía las coordenadas donde estaba el que tiraba con francotirador la M60, un tanque se acomoda en una cuneta y apunta perfectamente a donde estaba Braulio Coronú. Cuando tenía el blanco perfecto, el tanque disparó una serie de misiles y de Braulio Coronú no quedó ni la uña. Quedó completamente destrozado. Pero el ejército revolucionario conquistó Bayamo, porque Braulio Coronú había destruido los blindados. Por infantería, Fidel era fuerte. Les cuento esto porque dos personas que son enemigas, Fidel Castro, Braulio Coronú, después se fundieron en una sola causa. Esto de dos enemigos que se juntan es maravilloso cuando comprenden que juntos somos invencibles. No nos peleemos entre nosotros, hombre. Unámonos. Este es el ideal de una reconciliación. Usted, yo, al pecar, nos hacemos enemigos de Jesús. Nos hacemos amigos del enemigo de Jesús. Pero cuando yo me reconcilio, me hago completamente amigo de Jesús. Y al ser amigo de Jesús, yo soy capaz de dar la vida por Jesús. Como Braulio Coronú dio su vida por Fidel, dio su vida por la revolución. A la que le disparaba, ahora Braulio Coronú la defendía. Una figura muy bonita para entender que cuando yo me retiro, abandono mi pecado, yo me hago amigo de Jesús y estoy dispuesto, usted está dispuesta a dar su vida para defender a Jesús. Esto es liberación. Esto es el discurso, el cuarto discurso de Jesús en Mateo, capítulo 18 de Mateo, donde lo que importa es que la comunidad tenga la palabra de perdonar, de reincorporar, de abrazar, y esta es la violencia de la no violencia. A esta violencia de la no violencia, la misericordia, el perdón, el abrazo, a eso tengo derecho como comunidad. A alzar las armas para conquistar justicia, no tengo derecho. Soy cristiano, usted es cristiana, no tiene derecho a usar la violencia, así sea para liberación, así sea para la justicia.
Vamos al primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos del 4 al 13, dice lo siguiente. Cuando el rey Salomón llegó a viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no fue por entero del Señor, su Dios, como lo había sido el corazón de David, su padre. Salomón iba en pos de Astarte, diosa de los sidonios, y de Milcom, abominación de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor, no manteniéndose del todo al lado del Señor como David, su padre. Edificó Salomón por entonces un altar a Camós, abominación de Moab, sobre el monte que está frente a Jerusalén, y otro a Milcom, abominación de los amonitas. Lo mismo hizo con todas sus mujeres extranjeras que quemaban incienso y sacrificaban a sus dioses. Y se enojó el Señor contra Salomón por haber desviado su corazón del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, dándole instrucciones sobre este asunto, que no fuera en pos de otros dioses. Pero no guardó lo que el Señor le había ordenado. El Señor dijo a Salomón: por haberte portado así conmigo, siendo infiel al pacto y a los mandatos que te di, te voy a arrancar el reino de las manos para dárselo a un siervo tuyo. No lo haré mientras vivas, en consideración a tu padre David. Se lo arrancaré de la mano a tu hijo, y ni siquiera le arrancaré todo el reino. Dejaré a tu hijo una tribu en consideración a mi siervo David y a Jerusalén, mi ciudad elegida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay un dicho, aquí en nuestro ambiente decimos: mientras más viejo, más bruto. Es lo contrario a lo que todo mundo desea. Mientras más viejo, más sabio. Por eso los ancianos son la autoridad en la comunidad. Mientras más anciano, más sabio. Pero Salomón había caído en lo contrario. Mientras más viejo, menos sabio. Cuando tomó el reinado, la oración es maravillosa, pero no le duró mucho. David había conquistado todos los pueblos vecinos. Y hoy Salomón hace que los pueblos vecinos invadan su territorio con sus dioses. Cualquier mujer, algún día usted va a saber cuántas mujeres tuvo Salomón. Cualquier mujer se metía con el rey Salomón y le decía: permíteme hacer un sacrificio en honor a mi Dios. Vaya. Y había sacrificios por todas partes de Israel. Y aquel mandamiento: yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses fuera de mí, Salomón lo olvidó. Y ahora viene la sentencia: por haberte portado así conmigo, siendo infiel al pacto y a los mandatos que te di, te voy a arrancar el reino de las manos para dárselo a un siervo tuyo. No le voy a quitar todo el reino, le voy a dejar una tribu, la tribu de tu papá, el rey David, la tribu de Judá. Y el siervo de Salomón va a ser
Jeroboam. Jeroboam es el jefe del ejército de Salomón. Y el hijo de Salomón es Roboam. Roboam va a ser rey de una tribu, de 2 tribus. Y Jeroboam se va a llevar 10 tribus. Se acaba la dinastía de David. Todo iba bonito con David. Salomón, el gran sabio Salomón, fracasó. Entregó lo más sagrado, que era el monoteísmo. El monoteísmo debió ser cuidado por Salomón, y Salomón lo destruyó. Permitió que cualquiera trajera a su Dios y que estableciera altares en Israel. Pobre pueblo, pobre Salomón, pobre David. El hijo no salió igual al papá. El papá cometió errores, pero en su último suspiro estaba la ley de Dios. Pórtate como un hombre, cumple la ley de Moisés. Y Salomón se apartó de la ley de Moisés. Un fracaso que nos puede pasar a usted y a mí. Marcos capítulo 7, versículos 24 al 30, dice lo siguiente: Jesús partió de ahí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo permanecer oculto. Enseguida, una mujer cuya hija estaba poseída por un espíritu impuro oyó hablar de él y fue a postrarse a sus pies. Esta mujer, que era una pagana y de origen siro-fenicio, le pidió que expulsara de su hija al demonio. Él le respondió: deja que antes se sacien los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos para dárselo a los cachorros. Pero ella le respondió: es verdad, Señor, pero los cachorros debajo de la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Entonces él le dijo: a causa de lo que has dicho, puedes irte. El demonio ha salido de tu hija. Ella regresó a su casa y encontró a la niña acostada en la cama y liberada del demonio. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Marcos 7. Quiero usar esta figura para explicarme, para darme a entender, intentar darme a entender. Vamos a usar el viaje de ida y el viaje de vuelta. El reino de Israel, un pueblo pequeñito, Dios lo estableció para que fuera ejemplo para todos los pueblos. Israel se equivocó. En vez de ser ejemplo para todos los pueblos fueron ejemplo para Israel. Y Jesús tiene que venir a corregir la plana del pueblo de Israel. Ahora sí, aquel viaje era de ida. Dios quería que todos los pueblos vinieran y se convirtieran al pueblo de Israel. Pero Israel se convirtió a todos los pueblos. Fue un pueblo más. Queremos un rey. Bueno,
Queremos ser como todos los pueblos. Bueno, no era esa la idea. La idea es que ustedes fueran testimonio para todos los pueblos. Y Jesús viene a corregir la plana. El pueblo de Israel estaba disperso cuando aparece Jesús. No tienen rey. No hay coordinación de ninguna clase. Hay un templo, hay unas sinagogas. Y Jesús, cuando va al templo, hace lo que tiene que hacer. Cuando va a la sinagoga, hace lo que tiene que hacer. ¿Qué hace Jesús? Habla, predica el reino de Dios. El reino de Dios está cerca. Conviértanse. Ahora sí, este es un viaje de retorno. Ahora todos los pueblos están invitados a venir. Y aparece allá en Tiro una muchacha que tiene su hija endemoniada. Es pagana. Jesús, sana a mi hija. Espérate. Hay que primero darle de comer a los hijos, después a los cachorros. Está bien, Señor. Los cachorritos comen las migajas que botan los hijos. Dame las sobras, dame las migajas, Jesús. Y Jesús entiende que esa mujer sirofenicia, esa mujer pagana, sabe quién es Él. Oyó hablar de Él y se postró ante Jesús. Entonces Jesús no puede dejar de hacer el milagro, porque esa mujer pagana acepta que Jesús es el Hijo de Dios. Vete, tu hija ya está libre del demonio. Fue la señora sirofenicia, encontró a la niña acostada ya sin el demonio. Jesús tiene que corregir la plana de ese pecador pueblo de Israel. Y hasta hoy, nuestro trabajo consiste en que todos los pueblos vengan y se postren ante Jesús. Que todos los pueblos conozcan que Jesús es el Hijo de Dios. Que todos los pueblos se conviertan y construyan el reino de Dios. Nosotros no estamos para imitar a Israel, a China, a Rusia, a Estados Unidos. No estamos para eso. ¿Queremos ser como Estados Unidos? No. Estados Unidos, Rusia, China, todos tienen que ser como nosotros. Este es el viaje de retorno. No me voy yo para donde ellos, no. Que ellos vengan a nosotros. Es un viaje al revés. Israel se equivocó. Dios lo constituyó pueblo y pueblo suyo para que todos los pueblos vinieran a Israel. Pero fracasaron. Ellos se fueron detrás de todos los pueblos. Queremos un rey. El rey soy yo, pero si ustedes quieren un rey, está bueno. Y ahora a sus reyes yo les voy a mandar profetas. ¿Eso quieren? Eso les doy. Nosotros como iglesia, poco a poco vamos creciendo. Todo comenzó con 12 apóstoles, uno se ahorcó, lo sustituyeron, quedaron 12. Alrededor había unas cuantas mujeres y después una multitud. Esa multitud en el siglo I, final del siglo I, en tiempos del Apocalipsis, los estudiosos hablan que tal vez no eran ni 100. Pero después de ese grupito de más o menos 100, pueden ser 1000, ha llegado hoy a ser 2.500 millones y creciendo. Ya sobrepasamos los 2.500 millones de cristianos. La iglesia, todas las iglesias cristianas, estamos atrayendo al mundo. Estamos haciendo que todos vengan y se hagan cristianos. No nos estamos yendo nosotros hacia ellos. Yo no me estoy haciendo judío, musulmán. No. Ellos se están
haciendo cristianos. Nuestro testimonio es la mejor predicación. Y los mormones y los testigos de Jehová no son cristianos. Tienen que hacerse cristianos. Y también tienen que hacerse cristianos. Es un trabajo de día y de noche. El testimonio es la mejor herramienta para lograr la conversión. La meta es que todo el mundo sea cristiano. Y al ser cristianos, todos, todas, construyamos el reino de Dios. No el reino de las armas, no el reino de ICE, de los bombardeos, no. El reino de Dios, el que es capaz de darle un abrazo al que ha pecado y viene arrepentido, y le decimos, te vamos a dar la violencia de la no violencia, te damos misericordia y perdón. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.